Helmut Kohl fue canciller de Alemania entre 1982 y 1998. Fue la segunda persona en recibir el título de Ciudadano de Honor de Europa. Nicole Fontaine fue la segunda mujer presidenta del Parlamento Europeo entre 1999 a 2002. Supervisó la adopción del euro. Sico Mansholt fue miembro de la resistencia neerlandesa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer comisario europeo de Agricultura. Ursula Hirschmann, contraria al nazismo, se exilió en París y después luchó en la clandestinidad combatiendo al fascismo italiano. En 1975 fundó en Bruselas la asociación Mujeres por Europa. Winston Churchill fue primer ministro británico de 1940 a 1945 y de 1951 a 1955. Fue uno de los primeros en propugnar la creación de unos Estados Unidos de Europa. Louise Weiss dedicó toda su vida a la búsqueda de la paz y el sufragio femenino. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a salvar a miles de niños judíos de los nazis y se unió a la resistencia francesa. Walter Wolstein, europeo comprometido y defensor de la integración europea, fue el primer presidente de la Comisión Europea de 1958 a 1967. Marga Cumpley fue una profesora y científica que estuvo en la resistencia de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los negociadores de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Johan Willem Beyen fue un político neerlandés que, con su plan Beyen, dio nuevo impulso al proceso de integración europeo. Joseph Beck fue el político luxemburgués que impulsó la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero a principios de los años 50 del siglo XX. François Mitterrand, presidente de la República Francesa entre 1981 y 1995. Durante su mandato presidencial, Mitterrand abogó por la ampliación europea promoviendo la adhesión de España y Portugal. Konrad Adenauer fue el primer canciller de la República Federal de Alemania entre 1949 y 1963. Tuvo gran influencia en la historia alemana y europea de la posguerra. Melissa Mercouri fue una actriz y política griega, opositora a la dictadura fascista que se impuso en Grecia en 1967. Fue favorable a la protección y promoción de la cultura. Altiero Spinelli fue uno de los padres fundadores de la Unión Europea, principal responsable del llamado Plan Spinelli. Paul Henri Spaak fue una de las personalidades que redactaron el Tratado de Roma. El consejero político y económico francés Jean Monnet dedicó su labor a la causa de la integración europea. Alcide de Gasperi. De 1945 a 1953, Alcide de Gasperi fue primer ministro italiano y ministro de Asuntos Exteriores. Simone Veil, abogada, política y feminista. Simone Veil fue ministra de Sanidad en Francia entre 1974 y 1979. Fue elegida presidenta del Parlamento Europeo entre 1979 y 1982. Milde Iotti luchó en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y fue considerada como madre fundadora de la República Italiana. Robert Schuman fue ministro de Asuntos Exteriores francés entre 1948 y 1952. Es considerado uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Monsieur Schumann's immediate aim is to thin out economic boundaries between nations, and the latest plan for overall control of the project by an international assembly of MPs may well herald the dawn of a brighter future. Sponsors of the idea think this will be so, in particular Jean Monnet. But Britain